Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Resurrección y vida. Dios te bendiga. Hoy es un privilegio nuevamente estar delante de Dios y de cada uno de ustedes y de todos aquellos que nos van a ver en línea con Dios. Yo quiero compartir un mensaje muy hermoso, con muchas connotaciones de bendición, de alegría, de tristeza, de gozo, pero que al final de cuentas trajo una bendición muy especial para todos los seres humanos, para todo el mundo. Y dentro de nosotros debe de haber gozo y gratitud en ese tiempo de Semana Santa. Hoy domingo 4 de abril, damos gracias a Dios por ese tiempo. Yo jamás en mi vida pensé estar un día aquí delante de Dios compartiendo esta palabra, pero después de 33 años, Dios me da el privilegio de compartir, de entender, de hablar, de predicar de algo tan importante para Dios como lo es para cada uno de ustedes y para mí, para mi familia. Y yo le doy gracias a Dios. Quiero que antes de empezar entonemos una alabanza, le demos gracias a Dios y en un instante volvemos a regresar. Hola, Resurrección y Vida, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, Dios te bendiga. Recibe bendiciones desde los cielos. ¿Qué te parece si hoy domingo de resurrección entramos en su presencia con acciones de gracia, adorándole y dándole toda la gloria y toda la honra? Es un día especial en el cual Dios te va a hablar a ti, me va a hablar a mí y vamos a salir renovados y fortalecidos. ¿Te parece si hoy le adoramos? Vamos a hacerlo. Vamos a exaltarle con todo nuestro ser. ¿Te parece? Cierra tus ojos.
Gracias, Dios, por este día. Gracias por permitirnos adorarte, exaltarte. Recibe toda la gloria y toda la honra. Dios, en este día toca nuestras vidas, renuévanos, háblanos a nuestros corazones y que salgamos renovados, fortalecidos y llenos de tu Espíritu Santo. Dios te bendiga. ¿Qué te parece si juntos hoy le escuchamos en su palabra con todo nuestro corazón? ¿Te parece? Vamos a hacerlo. Dios te bendiga. Recibe bendiciones desde los cielos. Qué bueno que ya estamos de regreso. Es una bendición compartir con ustedes esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y en el corazón de cada uno de ustedes para que la podamos vivir en una dimensión. Hoy nuestro tema principal se llama el Getsemaní. El Getsemaní. Y vamos a tener una ilustración para ir metiéndonos poco a poco en la parte de ese mensaje. En Lucas capítulo 22, versículo 44, que dice así: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hoy nos vamos a centrar en esa parte tan importante que Dios quiere que entendamos, la agonía que sintió el Señor Jesús. Pero antes de eso quiero decirte que Jesús era un joven ya de 33 años, ya maduro para su edad, para su tiempo, pero era el mismo Dios. Y quiero decirte que Jesús era un hombre 100% feliz. Era un hombre que tenía una paz, él tenía un gozo, él tenía una relación personal con el Padre como tú y yo no nos podíamos imaginar. Él era un joven cabal, un hombre puro, un hombre lleno de bondad, de dulzura, con una cosa que es la benevolencia de Dios en él, que él, cuando él hablaba, yo creo que todo su entorno era paz, gozo, alegría. Vivía su vida normal. Él tenía una misión que cumplir en esa tierra. Pero ¿por qué te digo esto? Porque empezamos hablando de la agonía. Pero cuando empezamos a ver todo lo que iba a pasar, empezamos a ver que él empieza a decirnos su de ánimo, como se encontraba en esos momentos. Quiero decirte que el Señor Jesús escogió el huerto de Getsemaní por algo muy especial y muy singular que debería de ser. Algo que lo hacía ir muchas veces al Getsemaní a orar. Ahora, ¿por qué iba a ir a orar él? Bueno, porque ayer iba y platicaba con Dios. Era un tiempo en su devocional personal de ir a platicar con Dios, de tener una relación, de platicar, de ponerse de acuerdo. Entonces, era un lugar muy especial para Jesús. Llevaba a sus discípulos. Todo el mundo sabía a dónde iba él. Aún sus enemigos sabían dónde estaba Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Orando, platicando con el Padre, enseñando a sus discípulos a buscar al Padre. Y a mí me llenó de emoción de saber cómo el Señor estaba preparando a sus discípulos. En Lucas 22:39, ahí un poquito más para atrás, dice que y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Siempre andaban sus discípulos con él, pero ese día muy en especial Jesús se llevó a 3 de sus discípulos. Ahora te voy a platicar eso. Pero ¿qué tendría de especial ese lugar del huerto del Getsemaní? ¿Por qué Jesús quería estar ahí en ese lugar? ¿Por qué él lo escogió? Bueno, pues vamos a ver que ahí él empieza a derramar las primeras gotas de sangre mezcladas con su sudor. Ya empezamos a ver que estaba en agonía, que tenía un lugar destinado, que él había escogido, que allí iba a empezar a derramar sus primeras gotas, porque él empezó a entrar en agonía y en su sudor, como normalmente sudamos humanamente, pero era tal el estrés que tenía que empezó a sudar gotas de sangre, sudor con gotas de sangre. Empezamos a ver algo que se empieza como ¿qué está pasando? En el Getsemaní
fue uno de los momentos más angustiosos. Pues vamos a empezar en agonía, en angustia, en la vida del Señor Jesucristo, en el jardín del Getsemaní. Tenía que ser una representación de la primera parte de Adán y Eva, donde Adán y Eva están en el huerto del Edén, y Jesús tenía que buscar algo paralelo para contrarrestar todo lo que iba a venir, todo lo que se tenía que hacer. Pero quiero comentarte algo también muy especial. El Señor Jesús horas antes había estado en la última cena con sus 12 discípulos. Fíjense muy bien, algo muy especial. En ese tiempo, imaginémonos a Jesús con sus discípulos todos los días. Pero luego hubo un día muy especial, que fue el día de la cena del Señor, donde Él les da un tiempo de koinonía. ¿Qué es koinonía? Un tiempo muy especial donde había un compañerismo, una unidad. De hecho, la palabra koinonía significa una comunión, una unidad, un acercamiento entre Él y los discípulos. Y los estaba preparando, ¿para qué? Para que fuera la participación de los creyentes para conformar la iglesia. Él ya estaba llevando el plan que Él venía a hacer para que los primeros creyentes, que iban a ser los apóstoles y la gente que ya estaba recibiendo la palabra, entendieran a lo que Él había venido, para vivir la fe en Cristo. A mí eso me llamó mucho la atención, la palabra koinonía, para que hubiera una comunión y una unión entre ellos, que ya lo había logrado. ¿Cómo empezó el Señor Jesús a hacer esto? Fíjense muy bien cómo Él elaboró todo esto. Bueno, Él quería que hubiera un propósito para que el día de mañana definir las buenas de salvación. Los estaba preparando, los estaba equipando. ¿Para qué? Para que se apoyaran los unos a los otros el día de mañana, cuando Él ya no estuviera. Cuando entre ellos hubiera esa coinonía de amor, de fraternidad, de esperanza, que se apoyaran unos a otros en los tiempos en los cuales iban a estar trabajando para el Señor. Para esto, transmitirles todo lo que Él estaba planeando, para que con la participación que todos tuvieran, poder lograr esa unidad fuerte, firme entre ellos, como los primeros cristianos, porque así se les llamó los primeros cristianos más adelante. Ahí nace la comunidad cristiana. Ahí empiezan ellos a caminar, a estar en unidad como discípulos. Koinonía también significa un tiempo donde se invoca la comunión espiritual. Es como ahorita, que estamos en una convocación espiritual y aprendiendo de las cosas de Dios. Pero imagínense en aquel tiempo cómo Jesús los estaba llevando para que ellos vieran que eran hermanos en Cristo, que eran parte de la familia de la fe en Dios y que iban a conformar una iglesia, que la iglesia eran ellos y toda la gente que estaban ganando para el reino de Dios, por la obra y el fruto del Espíritu Santo. ¿Te imaginas qué interesante y qué padre ha de haber sido? Donde habría un compañerismo. Ya vimos que dijimos que había una comunión, una forma de fraternidad, con amor, con esperanza, para transmitir la unidad, el hacer una amistad sólida entre ellos. Dios estaba preparando todo eso a través de Cristo. Les enseñó la koinonía que Él tenía con el Padre, una comunicación. Por eso iba a orar al Getsemaní, para establecer una relación con el Padre. Para esto Él ya había orado y vino la unción del Espíritu Santo sobre Jesús para poder hacer la obra. Ahora era establecer la koinonía de la fidelidad y de la lealtad en la iglesia de Jesucristo, para que todos empezaran a hablar las mismas cosas. Ahora, imaginémonos la koinonía, tiempo de Jesucristo con ellos. Se sentaban, platicaban de cuántas cosas
no compartió con ellos. Había una relación, ellos estaban sorprendidos de oír al maestro. Para empezar, a cada uno le hizo un llamado especial. Los empezó a hablarles, a venir hacia él, y venían y se acercaban a él. Les habló acerca del ánimo que deberán de tener en las cosas del Señor. Les revelaba cantidad de cosas que ellos se quedaban sorprendidos cuando él hablaba. Les habló acerca de, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y yo creo que ellos se quedaban perplejos al escuchar. Y les dice, yo me voy a adelantar para tenerlas listas para cuando lleguen ustedes. Wow, algo espectacular. Les habló acerca de la promesa que un día iban a recibir la guianza del Espíritu Santo, quien los guiaría a toda la verdad. Esa era la coinonía que él tenía con ellos. Los motivó y animó a que se mantuvieran firmes ante cualquier prueba que se presentase en la vida. Y eso lo podemos ver en San Juan 16:33, donde dice, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de las cosas que hablamos aquí en ese versículo, Jesús era un portador de la paz. Él tenía una paz, como te decía. Él era alegre, gozoso. Y en esa paz, cuando Él se las da, les da esa promesa, esa herencia de la paz de Dios a ellos, cuando lo vamos a ver la cita. Después, Él hace una oración poderosa. Una oración que esa te la voy a dejar de tarea, está un poquito larga, son 26 versículos. Está en San Juan 17, del 1 al 26, porque concluye con una oración poderosa dirigida al Padre, pidiéndole por sus ministerios y por sus discípulos, que los preparara, porque iban a estar en unidad. Te vas a sorprender de todo lo que dice ahí, de todo lo que Él nos habla hasta hoy en día. Juan 17, del 1 al 26. Es algo impactante. Entonces, también les habló en el momento de la cena del Señor, algo muy importante que algunos sí lo captaron, otros no. Nomás uno de ellos sí lo captó, pero no quiso obedecer. Cuando les habló acerca primeramente, otro punto que se me escapaba, les lavó los pies. Los estaba preparando para que cuando salieran, sus pies no se desviaran del camino incorrecto, sino que fueran a hacer lo correcto, bendiciendo sus pisadas para llevar la palabra. Les habló acerca de la traición que iba a sufrir de uno de sus discípulos. Él les hablaba francamente. Les habló acerca de que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y que Pedro dijo, yo jamás te voy a negar, daré mi vida por ti. Y pues bueno, de cuántas cosas no tuvieron coinonía. Algunos entendieron, otros no. Y pues bueno, después de eso, viene se acaba esas horas de estar en coinonía. ¿Cuántas cosas más? Otro punto muy relevante que me gustó, que Dios me hizo pensar, que cuando estaban celebrando la cena del Señor, cantaban himnos. Había un himno, no sé cuál sería. Ha de haber sido un himno muy especial, que lo voy a buscar para, si hay alguna fuente que nos digan qué himno cantaban. O sea que en la cena del Señor alababan a Dios. Había un himno. Cuando llega el Getsemaní, ahí no había himnos. Ahí había un lugar muy especial que Jesús había escogido, pero Él se empieza a quebrantar. Él se empieza a sentir solo, se empieza a sentir en agonía. Ya vimos Lucas 22:44. Se empieza a sentir angustiado. Quiero decirte que la primera morada de Adán fue el huerto del Edén, donde gozaba de todas las bendiciones que Dios le había dado a Adán y a Eva. Había en ese lugar, gozaban de mucha provisión.
había salud, gozo, paz, alegría. Todo estaba en él y para toda su descendencia. Estaban felices para siempre. Pero algo sucedió. Algo sucedió. Aquí viene un pero en aquel jardín. Entró en acción la serpiente que los sedujo, los engañó a Adán y a Eva y cayeron en la trampa. Así que todo cambió dentro de ellos. Todo lo que parecía correcto empezó a transformar. Por eso Jesús empezó a tener aquello que te mencionaba, en agonía, en angustia, porque él sabía todo lo que estaba pasando y lo que iba a suceder. Ahora aquí yo escribí una nota que habla acerca de que todo lo que Adán perdió en el huerto del Edén, Jesús tenía que recuperarlo en el Getsemaní. Por eso se escogió ese lugar. Y la historia nos cuenta que después de 4000 años, el Señor entró en ese jardín del Getsemaní. Tal vez no tenía la misma vegetación que era en el Edén, en el paraíso. Estaba recién hecho, todo lo que había creado el Señor. Pero en ese lugar del Getsemaní, a Jesús le vino el discernimiento, el plan de sellar allí la redención de toda la humanidad. Ahí fue donde el Señor quiso que se sellara la redención de toda la humanidad. Así como entró el pecado en el Edén, ahora iba a entrar la bendición. Pero había una cosa que tenía que empezar a controlar el Señor Jesús. Te vuelvo a recordar todo lo que el enemigo le había robado a Adán y a Eva, lo tenía que recuperar el Señor Jesús. Y uno de los puntos, aquí yo lo volví a transcribir, que dice: toda la prosperidad abundante, la salud, el gozo, la paz, la alegría, que hace caer a Adán y a Eva en pobreza. Entró la enfermedad en lugar de la salud, la muerte en lugar de la vida. La gloria de Dios que disfrutaba la cambió por la vergüenza. Se escondió Adán. No hallaba dónde meterse por el error que había cometido, por la desobediencia. Entonces, el Señor Jesús en el Edén se entregó por completo. Ya te expliqué así a grandes rasgos. Hay muchas cosas muy importantes. Que su tarea de él era venir a redimir y rescatar al hombre. ¿Con qué objetivo? Jesús tenía una misión muy, muy especial. Y te decía, él ya tenía sus 12 y agarra a 3 de los que él consideró que lo podían ayudar en la oración. Y toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los invita para que cuando él esté apartado orando, porque él se iba a orar y se postraba, dice la palabra. Y les decía, velad conmigo. En Mateo 26:38 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Así nos dice la palabra. Y les empieza a decir el estado de su condición, de cómo se sentía. Cómo cambió la vida de Jesús al llegar al Getsemaní. Aquel hombre justo, bueno, bondadoso, puro, que no tenía pecado, se empieza a angustiar. Mi alma, fíjate lo que dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Empezó a hablar de la muerte. Y puesto él de rodillas, decía: Padre, que si era posible pasara de él la copa sin tener que beberla. Aquí menciona una palabra que él empieza a visualizar. Algo que a lo mejor él ya sabía lo que iba a pasar. Pero antes de eso, él ya estaba, él se preparó en todos los sentidos espirituales. Él estaba fuerte, él estaba preparado, él estaba con su cabeza pensando todo lo correcto que tenía que hacer. Pero algo extraordinario sucedió en el Getsemaní. Algo extraordinario. Por eso fue allí, a ese lugar. El Señor ahí iba a conquistar todo. Se estaba preparando para el siguiente paso. Para que en el momento que llegaran, Él ya estuviera listo. No se iba a echar para atrás. Y alcanzó una completa victoria para nosotros. Primeramente en Él, porque Él tenía que pasar por la prueba. Y ahí Él
conquistó todas las cosas que no nos imaginamos. Ese fue el punto de partida para convertirse en el Cordero inmolado de Dios. Y seguía caminando. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús estaba angustiado y empezó a sudar. Él estaba sudando. Es como cuando alguien se asusta y empieza a sentir algo en su cuerpo que no se siente a gusto. Entonces, se cree que todo lo que él veía en su entendimiento, en el espíritu, todo lo que se avecinaba, esto lo hizo, yo creo, internamente, y por eso clamó y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, él sí estaba angustiado, y a la vez no. Él sabía lo que le iban a hacer. Él sabía que lo iban a azotar, que lo iban a golpear, que lo iban a insultar, que lo iban a darle de escupitazos, que le iban a poner una corona de espinas. Él lo sabía perfectamente. Para eso se preparó. Él sabía que lo iban a clavar en sus manos y en sus pies. Él sabía que lo iban a latigar en su cuerpo, en la espalda, que lo iban a moler, que lo iban que le iba a quedar desfigurado. Él lo sabía. Él no estaba angustiado de eso, pero lo sabía, porque así iba a ser. Nada de esto lo afligía, nada, porque él sabía a su misión, a lo que él había venido. Él ya se había preparado, imagínate, ya se había preparado. Pero él tenía un pensamiento. ¿Qué había en esa copa? ¿Qué había preparado el Padre para él? Porque no fueron los judíos, no fueron los romanos. Ellos hicieron una parte del plan de Dios para la redención. Todo lo que le hicieron era el plan de Dios. Por eso se decía, Jesús estaba preparado. Pero en aquella copa había algo que el Padre había preparado para él, y era donde estaba concentrada toda la maldición de la raza humana. ¿Y qué tiene que ver con eso? Tú dirás. Bueno, estamos viendo la escritura Lucas 22:44, que él estaba sudando, estaba en agonía, estaba en angustia, estaba afligido, estaba tan triste hasta la muerte. Así estaba él, siendo que lo que vimos al principio, que era muy alegre. Pero en esa copa estaba toda la rebelión, el pecado, la opresión, la enfermedad, la maldición, la iniquidad, la desobediencia, la pobreza, la miseria y la de todas nuestras generaciones hasta el día de hoy. Eso Jesús estaba por beber, o iba a beber. El Señor Jesús tenía que beber esa copa. Y quedó cargado, ¿sabes de qué? De toda la maldición de la raza humana, en un sentido espiritual. ¿Sí? Era lo que él lo estaba mortificando, era todo lo que él veía. Ahora, vamos a ver, ¿por qué lo hizo entonces? ¿Por qué tenía que beber eso? Por el amor infinito y perfecto que él tenía por cada uno de nosotros. Aún hoy en día, aquellos que no creen. Eso era lo que lo estaba a él mortificando como ser humano. Era Dios, pero también ser humano. Y quiero compartirte unas cosas que ya al final de la preparación del mensaje empecé a recibir más en la palabra. Dice la palabra en Isaías 53:3, en ese versículo, yo nomás te doy una frase. Dice que Jesús lo llamaban varón de dolores, experimentado en quebranto. En Isaías 53:7 dice: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Muchos piensan que el temor de Jesús era lo que él veía, el escarnio que iban a hacer con él. Y sí, a lo mejor sí lo vio. El terror
de ser llevado y crucificado en la cruz, la crucifixión. El miedo de pasar de la vida a la muerte. Humanamente pudo haber sido cierto. Pero ¿sabes qué? Lo que más le preocupaba a Jesús era la copa que el Padre le había dado para tomar. Porque eso, no nomás había lo que te dije, había amargura. Una amargura de toda la inmundicia del corazón del género humano. Imagínate, un hombre, un joven, un Dios puro, santo, recto, gozoso, sin pecado, que no era culpable, que le habían sentenciado, estaba tomando todo eso. Al tomar esa copa, le aturdía a él el alma. Eso era lo que le angustiaba. Ese era el dolor de Jesús, que le afligiría hasta lo más íntimo de su corazón. De por sí que estaba inquieto él. Esas eran las angustias. Él se preparó para todo lo demás, no cabe duda. Pero era algo inconcebible y terrible, lleno de horror para Jesús. Todo lo que él estaba soportando. De una manera soportando todo lo que venía de la mano del Padre. Y lo tenía que aceptar, porque era el precio que tenía que pagar. En Isaías 53:10 dice, con todo eso, fíjense bien aquí lo que dice, el Señor quiso quebrantarlo. ¿Quién lo quiso quebrantar? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿El pueblo gentil? No, fue el Padre. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí lo narra la Escritura. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor cargó. Esa era la copa. Esa era la copa que tenía que beber. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Jesús estaba cargando un pecado que no le correspondía, pero Él se ofreció para libertarnos, para darnos la salvación. Hebreos 2:9 dice, en Hebreos 2:9 dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos y llevar así la maldición que merecían los pecadores. O sea que Él mereció el pecado de nosotros sobre Él. Imaginémonos todo lo que Él sentía. Y con eso quiero decirte que ahí estaba el secreto que Él tenía en su corazón. El secreto era las agonías que Él estaba reflejando. Pero también quiero decirte que el Señor Jesús renunció a sus privilegios como el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Aceptó vivir en un cuerpo humano. No tenía inmunidad divina para ser protegido. Como diciendo, si vemos que le está pasando, nos vamos a meter, ¿no? Él lo pudo haber hecho, sin embargo no lo pidió. Él fue movido, Él tomó todo el sufrimiento como hombre y tomó nuestro lugar. Él tomó todo el sufrimiento como hombre y tomó nuestro lugar. Fue movido por ese infinito y perfecto amor para cada uno de nosotros. Por eso tenía que beber esa copa y soportarla. No importaba. Yo creo que nadie, a excepción de Jesús, podría redimir la humanidad de tal manera que Él así lo hizo. Y lo hizo. Hoy estamos reconociendo en este tiempo de Semana Santa y recordamos todo lo que Él hizo por nosotros. Pero ni por aquí nos llega el entendimiento de saber por qué tanto amor. Todo lo que Él sufrió, todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, Él se determinó a hacer una cosa y la logró y la conquistó. Fue una bendición de conquista y lo logró para todos nosotros, porque Él se determinó
a llevar su misión de acuerdo al plan que se había trazado. Y quiero terminar diciéndote que él, ya en la parte final, en Juan 12, 23 al 24, menciona las siguientes palabras. Ha llegado la hora del Hijo del Hombre para que Él sea glorificado, y añadió, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjense todo lo que tuvo que transcurrir, suceder. Te lo voy a volver a leer porque a mí se me hace muy importante. Ha llegado la hora del Hijo del Hombre, sea glorificado, y añadió, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hay una parte parafraseada que dice así: yo soy el grano de trigo, tengo que morir, pero después de muerto va a haber mucho fruto, y ustedes son ese fruto, resurrección y vida. Y todos los amigos y seguidores que nos están contactando en este tiempo. Y pues bueno, qué bendición es saber que el Señor tenía ya todo preparado, planeado, para que en este día 4 de abril entendiéramos que la unción del Espíritu Santo nos haya revelado de una manera profunda y clara lo que hoy hemos aprendido a través de él. Ahora vamos a hacer algo muy especial. Los invito a que me acompañen. Es un tiempo en el que vamos a invitar a nuestros amigos, a los que están en línea, a que hoy tomen una decisión de invitar a Cristo a su corazón. Hoy es un día muy especial, es un día de Domingo de Resurrección, y sería muy, muy padre que tú vengas a los pies de Cristo y le pidas perdón por tus pecados, que tú le hables, que tengas aprendimos hace rato una palabra, la koinonía. La koinonía es tener comunión, unidad, participar de lo que Él hizo, darle gracias por todo lo que Él hizo por ti y por mí, desde hace más de 2000 años. Ya han pasado muchos años. Entonces, yo quisiera que ahí los que van a recibir a Cristo cierren sus ojos. Los puedes cerrar, no los puedes cerrar como tú quieras, pero lo más normal es que tú los cierres. Yo te voy a dirigir en una oración para que empieces a enseñarte a orar, a buscar a Dios, a darle gracias. Y dile: Padre Celestial, hoy yo te doy gracias por tu amor, porque es un amor tan grande que enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz a morir por mis pecados. Y habla de ti. Y en esta semana te estamos recordando, y hoy yo quiero reconocerte y abro mi corazón delante de ti para decirte que quiero tener una relación personal contigo todos los días. Que vengas y entres a mi corazón y que haya un cambio de vida en mí. Transforma mi corazón, regenera mi corazón como tú quieres. Todo lo que yo necesito. Hoy te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, de mi mal pasado. Y hoy te invito a que vengas a que te sientes en el trono de mi corazón y que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea. Hoy te reconozco como mi Salvador. Ese Salvador que dio su vida en la cruz por mí. Te recibo como mi Señor, como mi Rey y mi Padre. Y gracias, Señor Jesús, porque tú me perdonas mis pecados y me enseñas a tener un corazón limpio y recto como el tuyo. Hoy yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esto, te felicito. Que a partir de hoy, 4 de abril del 2021, tu vida sea transformada y cambiada para la gloria de Dios. Y vamos a seguir con la koinonía de hacer la cena del Señor
de una manera que, como el Señor nos enseñó. Imagínate, estaban ya todos reunidos los 12, ahí también estaba Judas, el que lo iba a traicionar, y él participó de la cena. Cantaron un himno, celebraron, estaban contentos, alegres. Yo no me imagino a Jesucristo triste, estaban contentos. Y él sabía que después de unas horas iba a pasar algo en el Getsemaní. Y de ahí lo iban a arrestar y se lo iban a llevar. Imagínate la firmeza, la serenidad de Cristo, compartiendo con ellos la cena del Señor. Y el apóstol Pablo nos enseña en lo que hemos estado aprendiendo durante ese tiempo de pandemia, la institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Imagínate la ceremonia que hubo en ese momento. Y Él les da el pan a cada uno de sus discípulos, de los apóstoles, enseñándoles que era un tiempo de celebración de la vida, de la bendición, de la victoria. ¿Cómo estaría el corazón de Jesús? En bendición y en victoria. Vamos a tomar el pan. Dice: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Yo recuerdo en una sección donde que se repartían el pan y la copa era una sola copa y todos bebían de un trago, tomaban la copa. Qué hermoso ha de haber sido en ese tiempo compartir con Jesús la cena del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él nos dejó una ventana abierta en el sentido de que un día Él va a regresar por aquellos que lo están esperando. Y hoy en este tiempo de Semana Santa estamos recordando todo lo que Él pasó, todo lo que Él tuvo que hacer para traer bendición, victoria, sanidad, restauración, reconciliación. En la palabra de Dios dice que Dios no quiere que los hombres se pierdan, sino que se salven. Él nos sigue dando la oportunidad de que todo el mundo sea salvo, que nadie se quede. Y para eso nos estamos preparando como iglesia, como familias, para tener un acercamiento con Dios todos los días. Ahora, ¿qué te recomiendo yo? Leer la palabra todos los días, porque ahí Dios nos va a dar dirección a través del Espíritu Santo, nos va a revelar. De las cosas que te dije, yo creo que te dije el 50% de cómo se sentía Jesús. Pero te di un norte de cómo era. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener ese sentir del Señor. Hoy vamos a hacer algo también muy especial. Vamos a orar por algo que el Señor nos pide siempre. En ese tiempo, Israel también está recordando la pasión y muerte del Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que significa la pasión? Que había algo muy poderoso en el corazón de Cristo y de Dios y con la unción del Espíritu Santo para poder lograr con éxito la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. Es algo que en nuestra mente y corazón no lo alcanza a entender, pero yo creo que el Espíritu Santo te ha traído muchas cosas y Él quiere que lo entiendas. Y vamos a bendecir
al pueblo de Israel. En el Salmo 122, versículo 6 dice: pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Que Dios bendiga a Israel y oremos por todas sus fronteras, de todos los enemigos que están a su alrededor. Oremos para que los judíos en ese tiempo reconozcan al Señor Jesús como el Mesías esperado. Que haya una unción del Espíritu Santo que quebrante todo orgullo de no creer y sean liberados de toda atadura que el enemigo haya traído a sus mentes y estén cegados. ¿Te acuerdas que en la prédica anterior veíamos que el enemigo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Jesucristo? Hoy declaramos libertad y bendición sobre el pueblo judío, sobre cada familia. Quiero decirte que actualmente en Israel ya hay judíos cristianos, mesiánicos, que alaban a Dios, que creen en Dios, pero hay otros que se resisten. Pero Padre, oramos desatando tu bendición en el pueblo de Israel. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y vamos a terminar con nuestra bendición, la bendición sacerdotal, que está en número 624, que dice así. ¿Listos? Dice así: que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de resurrección y vida, sobre los hijos de Israel y sobre todo aquel que lo sigue, y sean bendecidos por el Señor Jesús. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y que la próxima semana disfruten de alguna manera en descanso la Pascua, recordando todo lo bueno que hemos recibido de nuestro Dios santo y bueno. Bendiciones y estamos en contacto. Chao.